Vamos a estudiar las componentes tangencial y normal del movimiento curvilíneo de una partícula. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula P que se mueve desde el punto P hasta el punto P', ¿sí? Y en cada instante de tiempo podemos definir un vector unitario en la dirección tangencial al movimiento, vamos a llamarle ET, y un vector unitario en dirección normal al movimiento y dirigido hacia el centro de curvatura, ¿sí? Dirigido, digamos, hacia adentro. Desde luego, cuando se va moviendo la partícula, estos dos vectores unitarios se van moviendo también, de manera que siempre van a ser tangenciales y normales a la tangente o en la dirección del centro de curvatura. A ET le llamamos es el vector unitario tangente a la trayectoria y EN es el vector unitario normal a la trayectoria, que es en la dirección siempre y el sentido hacia el cual cambia ET. ¿Sí? O sea, ET, fíjense que está así y luego va cambiando, yéndose como hacia adentro, entonces EN va hacia adentro, es decir, está dirigido hacia el centro de curvatura. Bueno, vamos a analizar ahora el vector unitario ET en el instante P y el vector unitario ET' cuando se movió al punto P'. Entonces este es ET y este es ET'. La diferencia entre los dos vectores, vamos a llamarle delta ET. ¿Sí? Este es el cambio en el vector unitario tangencial, tangente al movimiento. El ángulo que forman, vamos a llamarle delta teta. ¿Sí? Fíjense que este arco que tenemos aquí tiene un radio unitario. ¿Por qué? Porque la magnitud de ET y de ET' es 1. Aquí podemos ver que la magnitud de delta ET no es más que, fíjense, este arco cuando delta teta tiende a ser muy chiquita, bueno, perdón, aunque no sea muy chiquita, nosotros podemos trazar aquí un triángulo rectángulo. Entonces, la mitad de delta ET no va a ser más que ET multiplicado por el seno de delta teta entre 2. ¿Sí? Si el ángulo completo es delta teta, la mitad del ángulo es delta teta entre 2, por lo tanto, ET por el seno, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por el seno de delta teta entre 2, es igual a la mitad de delta ET. Por lo tanto, la magnitud de delta ET no es más que 2 veces el seno de delta teta entre 2, multiplicado por la magnitud de ET, que es 1, claro. Si nosotros calculamos el límite cuando delta teta tiende a 0, es decir, cuando P' se acerca mucho a P, o sea, un instante después, tendríamos el límite cuando delta teta tiende a 0 de esto, y cuando delta teta tiende a 0, el seno de delta teta entre 2, delta teta entre 2 también tiende a 0, y el seno de delta teta entre 2, cuando delta teta entre 2 es muy pequeño, tiende a ser el mismo ángulo. ¿Sí? El límite del seno de un ángulo cuando este ángulo tiende a ser 0 es igual al ángulo. Entonces, lo que tendríamos es esto, y es igual a delta teta. Muy bien, si nosotros pasamos el delta teta del otro lado, lo que tenemos es que el límite cuando delta teta tiende a 0 de la magnitud del vector ET, la magnitud del vector delta ET dividido entre delta teta es igual a 1. ¿Sí? Lo único que hicimos es pasar este delta teta a dividir en este lado de la igualdad. Muy bien, como delta ET es perpendicular a ET, ¿sí? Fíjense, delta ET es perpendicular a ET cuando delta teta tiende a 0. Cuando delta teta tiende a 0, ET y ET' están muy, muy cercanos y delta ET tiende a ser perpendicular a ET. Entonces, como delta ET es perpendicular a ET y EN es perpendicular a ET, entonces concluimos que delta ET tiene la misma dirección que EN. ¿Sí? De nuevo, delta ET es perpendicular a ET
y ET a su vez es perpendicular a EN, por lo tanto delta ET debe de tener la misma dirección que EN. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el límite de delta ET cuando, el límite cuando delta teta tiende a 0 de delta ET entre delta teta, pues debe de ser igual a EN. ¿Sí ven que este límite es igual a 1, es unitario? Por lo tanto, el límite del vector pues va a ser un vector de magnitud unitaria en la dirección de EN, es decir, es EN. Muy bien, por lo tanto, ahí podemos decir que, bueno, que EN es igual al límite de delta teta, cuando delta teta tiende a 0 de delta ET entre delta teta, que no es más que la derivada de ET con respecto a teta. Muy bien, eso lo vamos a utilizar en un momento. Por otro lado, sabemos que la velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria, ¿sí? La velocidad de la partícula siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Si la partícula se está moviendo en esta trayectoria, pues la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, no está teniendo velocidad perpendicular a la trayectoria. Entonces podemos decir que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, por tanto la velocidad, el vector velocidad no es más que la magnitud de la velocidad, que en el libro de texto le llaman rapidez, pues la magnitud de la velocidad, multiplicado por ET. Recordemos, ET es un vector unitario en la dirección de la trayectoria. Bueno, la aceleración, el vector aceleración no es más que la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. La velocidad no es más que, el vector velocidad no es más que la magnitud de la velocidad por el vector unitario en la dirección de la trayectoria, el cual va cambiando con el tiempo, ¿sí? Fíjense que ET va cambiando con el tiempo de dirección, no de magnitud, pero sí de dirección, entonces sí tiene cambio. Entonces la velocidad cambia con respecto al tiempo y el vector ET cambia con respecto al tiempo. Por tanto, la derivada de un producto donde ambos cambian con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Muy bien. Y sabemos que bueno, si nosotros ahora vamos a hacer un pequeño acomodo conveniente. Entonces yo a esto lo puedo multiplicar y dividir por delta teta y multiplicar y dividir por por diferencial de teta y multiplicar y dividir por diferencial de S. Y reacomodo términos, de manera que aquí me queda convenientemente la derivada de ET con respecto a teta, ¿sí? Esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí. Lo único que hice es multiplicar y dividir por diferencial de teta y diferencial de S. Y ahora vamos a ver qué es cada uno de estos términos. Bueno, la derivada de S con respecto a T, S es la trayectoria, ¿sí? Es un diferencial de trayectoria en la dirección de la trayectoria. Entonces, lo que cambia la magnitud de digamos, el cambio de posición sobre la trayectoria con respecto al tiempo no es más que la velocidad, ¿sí? Es lo que se está moviendo con respecto al tiempo, que es la velocidad. Por otro lado, habíamos visto que la derivada de ET con respecto a teta es igual a EN. Y finalmente, delta teta entre ds, vamos a hacer un pequeño croquis ilustrativo. Delta teta entre delta S, fíjense bien, esto es la posición de P, esto es la posición de P'. Aquí estoy replicando este esquema, nada más que con algunos datos más. Esto sería el cambio en la trayectoria. Esto es el vector unitario en dirección tangente y en el punto P, y este es el vector unitario en la dirección tangente cuando se movió hasta P'. Recordemos que el ángulo que forman dichos vectores le llamamos delta teta. Bueno, este delta teta, si yo trazo aquí la perpendicular a ET' y aquí trazo la perpendicular a ET, pues si este ángulo es delta teta, este ángulo también es delta teta. Y resulta que delta teta, este ángulo, no es más que el radio multiplicado, perdón, el radio multiplicado por este ángulo es igual a
delta S, a lo que cambió, digamos, a la longitud que se fue moviendo la partícula. ¿Sí? Delta S entre el radio, podemos decir que es delta teta. ¿Sí? Cuando delta teta es muy chiquito, esto tiende a ser pues como un círculo, ¿no? Muy bien. Rho es el radio de curvatura. Y entonces de esta expresión podemos decir que si delta teta es igual a delta S entre Rho, pues pasando delta S de este lado tenemos que delta teta entre delta S es igual a 1 entre Rho. En el límite, cuando delta teta es muy pequeño, sería diferencial de teta entre diferencial de S igual a 1 entre Rho. Por lo tanto, el diferencial o la derivada de teta con respecto a S no es más que 1 entre Rho. Y por lo tanto, el vector aceleración no va a ser más que la derivada de b con respecto a t por et más d por b, que es b al cuadrado, por 1 entre Rho, multiplicado por en. Y esta sería la expresión general para la aceleración. Noten que la aceleración se puede descomponer en una componente tangente al movimiento y una componente normal al movimiento y dirigido hacia el centro de curva.